Hay artistas que no solo interpretan personajes, se convierten en un espejo de nuestras propias máscaras. Jim Carrey, conocido por su gestualidad exagerada y su humor desbordante, es uno de ellos. Pero en los últimos años, ese mismo hombre que nos hizo reír con La Máscara, Ace Ventura y muchas películas más, empezó a dar entrevistas donde hablaba de manera extraña, despersonalizada, casi filosófica. Dijo en público que Jim Carrey no existe, que todo es una ilusión, que Hollywood es un teatro de egos, que hay fuerzas ocultas controlando la industria. Incluso ha hecho referencias veladas a sociedades secretas como los Illuminati. Para comprender a Jim Carrey hay que empezar por su paradoja esencial, un hombre que nos hace reír mientras él mismo vive batallas internas de tristeza y vacío. Su infancia fue dura, su familia pasó por problemas económicos y emocionales. Desde muy joven aprendió que la comedia podía ser un refugio, una manera de transformar el dolor en risa. En psicología esto se llama humor como mecanismo de defensa. Cuando el dolor es muy grande, la mente lo disfraza de chiste. Carrey se convirtió en un experto en ese disfraz. Sus personajes exagerados, su gestualidad casi caricaturesca, no solo eran talento, eran también una forma de escapar de la angustia. Pero ocurre algo curioso con las máscaras. Cuando las usas demasiado tiempo, puedes perder de vista quién eres detrás de ellas. Carrey se volvió famoso en todo el mundo. Millones de personas lo reconocían por su máscara. Pero él empezó a sentir que había perdido su identidad real. Por eso, en entrevistas posteriores, lo escuchamos decir que Jim Carrey no existe. No era una frase de locura, era un grito existencial, era la confesión de alguien que se dio cuenta de que había construido un personaje incluso en su vida real. Aquí surge la primera reflexión. La fama es una máscara que puede devorar el rostro. Cuantas más personas te admiran, más difícil es recordar quién eras antes de ser admirado. En más de una ocasión, Jim Carrey sorprendió al mundo, no con una película, sino con una entrevista. Lo hemos visto aparecer en alfombras rojas, hablando con frases enigmáticas, asegurando que todo es una ilusión, que nada tiene sentido, que la fama es una farsa. Lo hemos visto mirar fijamente a la cámara y decir que Jim Carrey no existe. Para muchos, esas actitudes parecerían el inicio de una locura. Para otros, eran la señal de alguien que había visto demasiado detrás del telón de Hollywood. Lo cierto es que esas conductas no eran simples excentricidades, eran el reflejo de una mente en conflicto con su propio papel en el mundo. En la Edad Media existía la figura del bufón, aquel que con sus bromas podía decir verdades que nadie más se atrevía a pronunciar ante el rey. Jim Carrey, con su humor, ha jugado ese mismo rol. Se ríe de todo, incluso de la misma industria que lo convirtió en estrella. Cuando en una entrevista se burla de la superficialidad de los premios, cuando aparece en televisión diciendo que nada de esto es real, está actuando como un bufón moderno que desnuda la corte del espectáculo, de las cámaras de la fama. Pero la diferencia es que mientras el bufón medieval tenía un disfraz para hacer reír, Carrey ya no parecía querer disfrazarse más, lo decía serio, con un tono que inquietaba. En más de una ocasión, Carrey ha hecho referencias a símbolos y temas que muchos asocian con los Illuminati o con el poder oculto en Hollywood. En un programa nocturno incluso bromeó con el famoso ojo que todo lo ve, haciendo con sus manos el gesto de la pirámide. El público rió, pero después su tono se volvió más serio y empezó a hablar de cómo nos mantienen dormidos, de cómo la industria entretiene para controlar. Aquí no se trata de confirmar o negar teorías conspirativas, lo importante es que revela de su mente ese comportamiento. Carrey parece estar diciendo, yo estuve dentro de este sistema, vi cómo funciona y ya no quiero ser parte de él. Sus referencias a sociedades secretas son menos una revelación literal y más una metáfora, la metáfora de una industria que esconde sus mecanismos de poder detrás del glamour y las luces. El público, acostumbrado al carro y gracioso, no sabía cómo reaccionar. ¿Se había vuelto loco? ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O simplemente estaba jugando con todos nosotros como siempre? En psicología, cuando una persona rompe con la imagen que el mundo tiene de ella, suele generar rechazo. Carrey había sido el payaso favorito, el que siempre hacía reír. De repente empezó a hablar de la nada, del ego, de la falsedad del mundo, y eso chocaba. Pero quizá esa era precisamente su intención, incomodar, obligar a ver lo que nadie quería ver. Cuando alguien muestra conductas extrañas, solemos juzgarlo. Decimos, está loco, se le fue la cabeza.
Ya no es el mismo, pero a veces esas conductas son el resultado de haber visto demasiado. Carrey vivió el sueño americano, fama, dinero, reconocimiento mundial, y después de alcanzarlo todo, descubrió que ese todo no llenaba el vacío. Lo que para el mundo era éxito, para él era una farsa. Lo que para los demás era un triunfo, para él era una cárcel. Entonces empezó a decirlo en voz alta, aunque pareciera raro, aunque lo llamaran loco, porque quizás la verdadera locura es vivir fingiendo que la fama lo es todo. Y aquí queda una lección universal. La mente que se atreve a cuestionar lo que todos celebran será vista como extraña, pero a veces lo extraño es lo más honesto que podemos ser. Si hay algo que ha sorprendido de Jim Carrey en los últimos años, no es solo su crítica a Hollywood, ni sus gestos extraños en entrevistas, sino su apertura hacia una comprensión más profunda del ser. Carrey ha hablado de la ilusión del yo, de cómo el nombre de Jim Carrey no es más que una etiqueta, un personaje construido por el mundo y por él mismo. Ha declarado que la verdadera libertad está en no identificarse con el ego, en soltar la necesidad de control, fama y aprobación. Para cualquier actor famoso, el ego se vuelve un compañero constante. El público aplaude, la prensa sigue cada movimiento, los contratos dependen de la imagen que proyectas, y en medio de eso, la mente corre el riesgo de confundirse. ¿Soy yo o es mi personaje? Carrey lo vivió en carne propia. Durante décadas interpretó a personajes desbordantes, exagerados y cómicos. Esa exageración se volvió parte de su identidad. Pero la fama es engañosa. La gente no aplaude al ser humano detrás de la máscara, sino al reflejo que proyecta. La mente de Carrey, al final, busca escapar de ese reflejo. Comenzó a preguntarse, ¿quién soy yo cuando nadie me observa? Esa pregunta, simple en apariencia, es la raíz de la meditación, del despertar espiritual y de la búsqueda de sentido profundo. En varias entrevistas y charlas, Carrey ha expresado algo fascinante, que el yo que todos conocemos es solo un constructo, que el dolor, el éxito, la fama, la tristeza, la risa, todo eso pertenece al personaje, no al ser real que habita detrás. En psicología, este concepto se relaciona con la desidentificación del ego, reconocer que no somos nuestros pensamientos, emociones ni roles sociales, sino la conciencia que observa todo eso. Carrey ha llevado esta idea al extremo. Sus gestos aparentemente extraños, sus bromas filosóficas, su manera de hablar de sociedades ocultas, todo eso forma parte de un desprendimiento consciente del ego, de una manera de vivir donde el yo se vuelve flexible y fluido. Un patrón en su comportamiento es constante. Carrey se observa a sí mismo y observa al mundo con una intensidad que incomoda. Su humor exagerado, su dramatización de la realidad, su crítica al poder, todo parece tener un propósito, mostrar lo absurdo de la identificación con la fama, el dinero y el control. Cuando habla del no existir, cuando dice que Jim Carrey es un personaje, no es arrogancia ni locura, es un intento de escaparse de los grilletes de la mente condicionada, de recordarnos que detrás de la etiqueta hay un ser consciente, libre de juicios, de expectativas y de miedo. Estudiar la mente de Carrey nos deja varias lecciones universales. Uno, la identidad es maleable. La mente puede aprender a separarse de los roles que la sociedad nos impone. 2. El ego es un disfraz. Lo que creemos que somos muchas veces no es más que una construcción de expectativas externas. 3. La libertad mental requiere valentía. Carrey se atrevió a ser incomprendido, a cuestionar la fama, a poner en duda su propia existencia pública. 4. La mente que se libera del ego se vuelve creativa y profunda. Esa disolución no es locura, es exploración consciente. Pero la mente de Carrey también nos muestra el costo de esa disolución. Soledad, incomprensión, rechazo social. Muchos ven sus gestos como excéntricos o raros, porque no encajan en la narrativa convencional de éxito. Aquí yace la paradoja de toda mente que se atreve a cuestionar. Ser libre requiere estar dispuesto a no ser comprendido. Y en ese espacio, entre la incomprensión y la lucidez, Carrey encontró su verdad. La risa no es solo un espectáculo, sino un camino hacia la conciencia. El humor, un puente hacia lo que está más allá del yo.
Al recorrer la mente de Jim Carrey, hemos visto un paisaje complejo, un hombre que nos hizo reír con gestos exagerados y personajes caricaturescos, pero que también nos ha mostrado la profundidad, el cuestionamiento y la fragilidad de la existencia humana. Su vida y su mente nos enseñan algo crucial. La risa y la sabiduría no son opuestas, son caminos que convergen. Lo que para muchos parecía locura, sus entrevistas, sus gestos, sus bromas filosóficas, es en realidad la búsqueda de una verdad más allá del ego. Carrey nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Nos recuerda que muchas veces vivimos atrapados en roles que no elegimos. Nos recuerda que el ego, aunque necesario para interactuar con el mundo, puede convertirse en una prisión si no aprendemos a reconocerlo. Nos recuerda que la fama, la riqueza y la aprobación externa no llenan el vacío interior. Y sobre todo, nos enseña que la verdadera libertad comienza cuando nos atrevemos a cuestionar todo lo que creemos ser. Su referencia a Hollywood, a sociedades ocultas, a la ilusión del yo, no es paranoia ni extravagancia, es un llamado a despertar la conciencia, a no aceptar las apariencias como verdades absolutas. La mente de Carrey nos dice, todo es temporal, todo es construcción, observa, ríe, cuestiona y luego busca lo que realmente eres detrás del personaje. En su viaje vemos una lección universal. La valentía de mirar dentro de la propia mente puede parecer extraña para los demás, pero es el único camino hacia la autenticidad. El humor, en este contexto, deja de ser un simple entretenimiento y se transforma en un instrumento de liberación y autoconocimiento. Jim Carrey nos muestra que la mente humana es flexible, profunda y misteriosa, que incluso aquellos que nos hacen reír con su apariencia externa pueden estar enfrentando las preguntas más grandes de la existencia, que detrás de cada gesto absurdo, detrás de cada broma, puede ocultarse un viaje hacia la verdad interior, y la enseñanza final es clara. No temas cuestionarte, no temas deshacerte de las máscaras, no temas mirar dentro de ti y reír de lo que encuentres, porque sólo así, en la risa y en la conciencia, se encuentra la verdadera libertad.